José Caro, bienvenido. Precandidato. Gracias. Bien. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, todo en orden. Obviamente la campaña recién empieza formalmente, digamos, el 8. Y preocupado también por... Los políticos siempre están en campaña. Preocupado también por lo que hablaba con un colega tuyo, vinculado al tema de la pandemia, ¿no? Uno mira y da la sensación que la gente cree que, o el gobierno instala como que ya estamos viviendo un nuevo momento, que esto ya pasó, y lamentablemente la pandemia no se fue. Tenemos recién el 13% de la población vacunada con 2 dosis. La inmunización de rebaño, digamos, la posibilidad de empezar a mirar de una manera distinta esta pandemia se da cuando tenés más del 40% de la población vacunada con 2 dosis. Recién tenemos el 13% de la población y la verdad que hay 6 millones de argentinos, entre los cuales obviamente me incluyo, que han recibido solamente una dosis de la Sputnik. ¿Por qué hay 11 millones de vacunas que todavía no Bueno, el fueron stock entre la vacuna que ingresan al país y la que se distribuyen, siempre ha habido un remanente que es producto de te diría yo, de una mala política de vacunación, de no utilizar todos los efectores de salud para que inmunizar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo. Vos fíjate, las 6 millones de personas que recibieron una dosis de Sputnik, nos va a agarrar, ya hay circulación comunitaria de la cepa Delta en Brasil y en Paraguay. Con una dosis tenés solamente un 30% de protección, es decir, que la letalidad no baja, con lo cual, digamos, hay muchos argentinos que todavía están en una situación vulnerable. Nosotros venimos planteando con Graciela Ocaña y otros integrantes de la Comisión de Salud viabilizar, en la medida que llegue la vacuna Pfizer. Hay 3 millones de donación. Bueno, ahora se anunció con bombos y platillos las 20 millones de vacunas de Pfizer. Que empiecen a inmunizar a las personas que tienen solamente una dosis del Sputnik con la vacuna Pfizer, porque digamos, todavía hay un alto número de población en riesgo vinculada a esta variante Delta del coronavirus, y la verdad que obviamente que a nosotros nos preocupa, porque daría la impresión cuando uno ve las movilizaciones, los actos, el mensaje que manda el gobierno, como que esto ya pasó. Nunca bajamos en Tucumán entre los 600 y 700 casos. Ayer hubo 15.800 casos. Seguramente si aumentás el número de testeos va a haber mucho más casos y es muy probable que tengamos una tercera ola. Entonces hay que apelar a cuidarnos y hay que apelar a que el gobierno nacional deje de hacer política con la vacuna y estos 11 millones que vos decís, de manera inmediata se inmunice, como escuchaba ayer a un inmunólogo digamos, a nivel nacional plantear que deberíamos estar vacunando 500.000 personas por día. Hay que usar todos los recursos del sector público, del subsector privado, de las prepagas, de las obras sociales, digamos que el sector de vacuna inmediatamente vaya a inmunizar a cada uno de los argentinos que todavía no han recibido las vacunas. Recién vamos a empezar con los menores entre 18 y 12 años con comorbilidades. Con Moderna. Con vacuna con la Moderna. Esas son las que llegaron en forma de donación. Esas son las que llegaron en forma de donación. Y vos fíjate una cosa, que yo lo planteé en el Congreso, y por eso es muy importante a quién sentamos en el Congreso de la Nación. Hay algunos muy pocos dirigentes políticos somos los que hablamos de Hugo Sigman, un personaje que maneja el poder en la Argentina, que fue benefactor de varios ministros de salud, incluido el quien hoy gobierna Tucumán. Se firmó un contrato millonario, se pagó ese contrato, fue el contrato que se firmó el día 6 de octubre, el mismo día que se publicó la ley. Compramos 22 millones y medio de dosis de vacuna. Cuando yo se lo planteé a Ginés y después le planteé a Bisotti, a la ministra, me dijo que no había ningún incumplimiento del contrato, que en junio llegaban todas las dosis. Mirá la altura del año que estamos y recién llegaron 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Es decir que se cometió, digamos, un incumplimiento grave del contrato. Ya deberíamos tener las 22 millones y medio de dosis en Argentina y lamentablemente esos son vidas que se podrían haber salvado. Cuando nosotros planteamos que había que definitivamente el gobierno debería haber comprado con todos los laboratorios, fíjate vos que llegamos a una situación que si hubiéramos hecho el convenio con Pfizer, nosotros podríamos haber tenido en marzo 3 millones de argentinos vacunados, en marzo de este año. Y en marzo recién tuvimos 600.000 argentinos vacunados. Es decir, de los 100.000... ¿Y de ese porcentaje cuántos fallecieron? Bueno, por eso, de los más de 100.000 fallecidos, ¿cuántas muertes hubiéramos prevenido si efectivamente hubiéramos tenido una política despejando
la vacuna de lo ideológico y despejando la vacuna de hacer negocio con la vacuna. Es muy importante entender que la vacuna es el puente a la vida, que hay mucha gente que le está pasando mal, que perdió el trabajo, que tiene miedo de perder su trabajo, la actividad económica se desplomó. Tenemos casi 3 veces la media mundial de muertos por millón de habitantes. Entonces, me parece que estamos en una situación complicada, la pandemia no pasó y tenemos que empezar a mostrarle a la gente que es posible un futuro distinto, que es posible vivir en una provincia distinta, que es posible tener una salida a la pandemia y que la salida es la vacuna. Entonces, es inadmisible que tengamos 11 millones de dosis guardadas, como bien decías vos, y que esas dosis no estén ya en cada uno de los argentinos que requieren la vacuna para tratar de evitar los efectos graves de esta pandemia. ¿Qué nos diferencia José Cano, Silvia Elía del resto de los candidatos en estas PASO? Mira, básicamente yo no me resigno a vivir en la provincia que vivimos, no me resigno a que la lógica del kirchnerismo sea avanzar sobre las instituciones. Dimos pelea, en el 2013 a mí me tocaba ser presidente del bloque del Senado, de mi bloque, de la UCR. Nos plantamos al kirchnerismo, lo denunciamos a Milani por el proyecto X, por la persecución que había dirigentes de la oposición. Denunciamos el desmanejo de los fondos de las obras sociales, que no iban a los beneficiarios, sino que iban a pagar prestaciones truchas. Denunciamos la obra que no se hizo de Tucumán a Concepción de López, por ejemplo. Nos enfrentamos al kirchnerismo y construimos en el 2013 una alternativa política a las ambiciones de reelección de Alperovich y también al avance del kirchnerismo con lo que fue el acuerdo cívico y social. Acompañé a los gobernadores que reclamaban los fondos federales, no tuvimos miedo y me parece que tanto en el caso de Silvia como yo recorrimos varias veces la provincia, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir poniendo el cuerpo contra la agenda que el kirchnerismo pretende instalar, lamentablemente, en el Congreso. Vos fíjate los temas que hoy están frenados en el Congreso de la Nación. Está frenado la reforma del Poder Judicial. Está frenado la reforma del Ministerio Público Fiscal. Está frenada la Comisión Bicameral de Vicentín. Está frenada la expropiación de tierra del INTA. Todos estos proyectos han sido aprobados en el Senado y pasaron a la Cámara de Diputados. Y no estamos discutiendo en el Congreso cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a luchar contra el narcotráfico, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a luchar contra la inflación. ¿Está en la agenda del gobierno el narcotráfico? No, no está en la agenda. Es decir, hay 6 millones de jubilados que cobran 22.000 pesos. Yo fui autor de la ley del 82% móvil cuando era senador, que Cristina vetó. Entonces es inadmisible que vos condene a 6 millones de jubilados porque modificaron la fórmula en el Congreso. Entonces, si nosotros perdemos la presencia parlamentaria, si el kirchnerismo gana 7 u 8 diputados, la agenda que se va a discutir es esa agenda. La agenda de cómo se reforma la justicia, de cómo se garantiza impunidad, de cómo Mansur ayer se halagó, se sentía contento de entregar 100.000 tarjetas alimentarias. Es decir, el Estado le tiene que dar una tarjeta a una persona para que tenga los requerimientos mínimos para poder alimentarse. Algo muy similar a lo de Cuba o a lo que pasa en Venezuela, que la gente tiene que hacer largas colas para poder conseguir comida. Avalar lo que pasa en política internacional en Cuba, Venezuela o Nicaragua es la agenda del gobierno. No hay una agenda que discuta los temas que tiene que discutir la Argentina. Argentina se tiene que poner de pie. Ya hemos pasado situaciones más complejas que esta. Este es un país rico, un país que necesita construir futuro y lo vamos a hacer entre todos. Entonces es muy importante que en el Congreso se sienten hombres y mujeres que sepan de qué se trata, que no tengan miedo a enfrentarnos a este modelo que el kirchnerismo nos impone en el Congreso. Y quiero ir a dar ese debate claramente en el Senado, donde está Cristina, donde está, digamos, el alma mater, claro, de las políticas que el Congreso, de la agenda del Congreso. Y tenemos que ir a instalar, como lo decía Mario Negri ayer, que es candidato a senador, no se puede improvisar al Senado. Tenemos que sentar hombres y mujeres que después no te llamen y te digan, si no votás, no te mando la planilla salarial del municipio que administrás o no te doy plata para obra. Esto ya lo pasamos. Entonces es muy importante que Tucumán aporte hombres y mujeres que sumen a ese espacio nacional de Juntos por el Cambio. Hoy yo soy vicepresidente de un bloque de 47 diputados del radicalismo que preside Mario Negri.
Y me parece que ahí es donde hay que dar la pelea. Ahí es donde hay que empezar a construir futuro. Argentina se va a poner de pie, Tucumán se va a poner de pie. Nosotros no vamos a dejar solo a los tucumanos, no vamos a bajar los brazos en esta lucha, no nos resignamos a la lucha entre el gobernador y el vicegobernador, que tienen la obligación de resolver los problemas de los tucumanos y están enfrascados en una pelea bastante, te diría, desde lo verborrágico, bastante fuerte. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo baja eso al resto de la gente? ¿Qué le tenemos que aportar desde la política a la gente hoy que no tiene trabajo, a las mujeres que no pueden transitar por las calles porque tienen miedo que les roben, que la asalten o que te maten? Es decir, el gobierno le tiene que aportar certeza, no incertidumbre. Diputado, no hay 2023 sin 2021. Ya muchos de los candidatos que van a participar en estas PASO confirman su deseo de ser candidato a gobernador. Jaldo, Mansur, por más que la reforma no esté, tiene esa intención. Roberto Sánchez, Germán Alfaro. Mirá, yo te digo la verdad, pensar en el 2023 en un país o en una provincia que el 2015 a la fecha triplicó los desocupados. ¿No piensa en una candidatura para el 23? A ver, la gente está pensando hoy cómo llega a fin de mes. La devaluación, la pérdida del poder adquisitivo de las personas ha sido tremenda. Vos imaginate, una persona para tener los alimentos básicos mínimos que necesita una familia tipo, necesita 48.000 pesos. El sueldo promedio de Tucumán para comer. Es decir, personas que han perdido su trabajo. No va a haber 2023 si nosotros no recuperamos el protagonismo y la centralidad del Congreso. Si no sentamos senadores y diputados que empiecen a instalar en la agenda del Congreso los temas que tenemos que discutir. Mirá, hay proyectos en el Congreso como, por ejemplo, la federalización del sistema de transporte. ¿Por qué en Tucumán tenemos que pagar 3 veces lo que paga un porteño? ¿Y por qué el AMBA recibe 116.000 millones y el resto de las provincias 16.000? Eso que implica que el laburante, el empleado de comercio, el que necesita el colectivo, tiene que, digamos, el impacto que tiene en su economía familiar es tremendo. Hay 1 millón de chicos que salieron del sistema educativo, estimado amigo. Hay en Tucumán chicos que no han tenido clase hace 1 año porque su mamá tiene un celular y tiene 4 hijos. Y el puente al futuro es la educación. Y en Jujuy están construyendo 370 escuelas y están reformando el sistema educativo. Hay chicos que egresan del secundario en nuestra provincia y no pueden llegar a la universidad. Entonces tenemos que poner el eje en la educación, el eje en la salud. No es lo mismo vivir en la capital que vivir en la Madrid. Yo acompañé a un amigo de la Madrid que hace 8 meses anda con la bolsa de colecitomía porque no puede, lamentablemente, no lo operan porque no tenía turno. Obviamente porque la pandemia retrasó todos los turnos en otro tipo de patologías, porque el hospital de la Madrid lamentablemente no le da respuesta. Entonces, que yo esté hablando acá con vos y ante las cámaras y hablándole a la gente del 2023, que yo quiero ser candidato a gobernador o a lo que fuese, la verdad es que no forma parte hoy de mi agenda. Porque si no, digamos, tenemos que primero decirle a los argentinos cómo vamos a llegar al 2023. Cómo ellos van a recuperar el empleo, van a recuperar el trabajo. No tan lejos, ¿cómo llegamos a fin de año? Bueno, ¿cómo llegamos a fin de mes? Entonces me parece que toda la dirigencia política, oficialismo u oposición, tenemos que encontrar denominadores comunes desde el Congreso que discutamos los temas que tienen que ver con el día a día de la gente. En el Congreso hay proyectos que nosotros presentamos. Por ejemplo, yo tengo uno de los tantos proyectos que pretendo que lo lleguemos a tratar, que es unificar los 3 sectores de salud en las enfermedades denominadas catastróficas. Si vos te enfermas de un cáncer o de una enfermedad grave, no es lo mismo si tenés una buena prepaga, una buena obra social o si vivís en Amaicha. Entonces, en cualquier rincón de la Argentina, la persona que tiene ese tipo de patología tiene que tener acceso al mismo nivel de cobertura, al mismo tratamiento, a la misma posibilidad de salvarse. Y eso que el propio kirchnerismo plantea, la reforma del sistema de salud, me parece que es un tema que lo tenemos que abordar. No basta con homenajear al trabajador de la salud, que percibe un salario bastante precario. Son los que nos vienen salvando de hace 1 año y medio, los que están en la primera línea de trinchera. ¿De qué manera reformamos el sistema sanitario? Ponemos en el eje, efectivamente, en el recurso humano, en el personal de la salud. ¿De qué manera jerarquizamos la fuerza policial? Que está hoy vilipendiada por las malas políticas del gobierno. Tenés 1.000 presos en las comisarías de Tucumán. No tenés una cárcel, la cárcel está absolutamente superada. Hay un proyecto que yo presenté en Las Talitas, en el predio de Las Talitas, para trasladar 500 personas que están privadas de la libertad y descomprimir la situación de las comisarías. Jerarquizar la policía, incorporar más efectivo,
incorporar sistemas de monitoreo para que tengamos sistemas de detección facial y de prevención del delito. Son cosas que son, digamos, son las cosas en las cuales tenemos toda la dirigencia política que estar discutiendo y no pensando si en el 23 voy a hacer o no voy a hacer, porque eso no le resuelve el problema a la gente hoy. ¿Otras prioridades manejan? Mirá, yo creo que hoy este proceso electoral raro, estas pasos son como nunca antes se había visto. Es raro, ¿no? porque aparte hay gente que perdió sus familiares, digamos los 104.000 muertos implican familias, amigos, parientes, que hoy no, lamentablemente perdieron la vida. Los que 700 contagios por día en Tucumán implica gente que tiene miedo, que corre riesgo. Entonces me parece que tenemos que ubicarnos en el contexto que se está dando este proceso electoral. Es una elección distinta, es una elección donde se juega mucho. Hay algunos que dicen, colegas tuyos, que tal vez una de las elecciones más trascendentes de la democracia a la fecha. Y yo creo que es así. Sí, es. Creo que estamos discutiendo qué modelo de país queremos, qué modelo de Congreso queremos. Un Congreso que defienda vudú, un Congreso que defienda Milagro Sala o un Congreso que ponga el foco en garantizar la división de poderes, en ser contralor efectivamente del Ejecutivo y en discutir los temas que hoy le interesan a la sociedad argentina. Y la sociedad argentina está preocupada. Seguridad. Acá en Tucumán el tema de seguridad es muy candente. La gente, como hablábamos siempre acá en el programa, sale con miedo, te pasa cualquier cosa. Tenemos índices de seguridad, los más altos, los peores índices de los últimos 80 años. Yo visité la familia de Cristian en Las Talitas, le pegaron un tiro en el pecho por robarle la moto a la madre, se salvó de milagro, 14 años, cumplió 15 años internado. Un chico que obviamente el delito, esa situación de violencia lo marca para toda la vida. Entonces tampoco tienen después contención psicológica las familias que quedan en muchos casos destruidas por esta situación. Y ese es el caso de Cristian, el caso de tantas familias tucumanas que a diario sufren, el tipo que trabaja y que su medio de movilidad es la moto, le roban la moto. ¿Cuántos jóvenes que le robaron la bicicleta, los servimotos, los que trabajan en el puerta a puerta? Bueno, me parece que es un tema que el gobierno... Y la moto es un elemento de trabajo fundamental. El gobierno lo tiene que abordar. Y hoy la agenda de Mansur y de Jaldo pasa por otro lado, porque hacen con el oflador, si quién va a ganar, si gana la chala o no gana la chala. Me parece realmente lamentable, ¿no? Te digo honestamente... ¿Cree que hay candidaturas testimoniales? ¿Jaldo, por ejemplo? Mira, yo nunca fui candidato testimonial y me parece que hay que poner el foco en lo que la gente vota y a quién vota. Acá se eligen diputados y senadores. No se validan ni se validan gestiones, ni se hacen encuestas de si la gente está conforme o no, ni tampoco es una elección para hacer en la provincia lo que yo hice en mi municipio. Se eligen diputados y senadores. Hombres y mujeres. Pero siempre este tipo de elecciones se plebiscita una gestión también. Mira, yo creo que en esta elección lo que la gente va a votar es el modelo de Congreso que quieren. Porque si yo siento en el Congreso una persona que no tenga claro a qué se sienta, después es tarde para arrepentirse. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que tengan lo que hay que tener para enfrentar a un kirchnerismo que no tiene límite y que va por todo. Lo demuestra a diario que va por todo, ¿no? Juan. A ver, el presidente Fernández dijo que Rossi, ministro de Defensa, renuncia si es candidato. Que todos en el Frente para Todos van a renunciar a aquellos que sean candidatos. ¿Corre para Tucumán eso? Una, dos. ¿Qué opinan los radicales que apoyan a Alfaro? La primera te diría, yo fui candidato, mira, yo presidí el bloque de senadores del radicalismo, un honor que yo me lo guardo para toda mi vida, en un momento donde el kirchnerismo avanzaba por todo y donde Alperovich planteaba reformar la Constitución y reelección indefinida. Tuve la obligación cívica de ser candidato a diputado nacional, porque si Alperovich se llevaba a todos los diputados, avanzaba en la reforma. Me presenté como candidato a diputado y de los 4 diputados nosotros obtuvimos 2 bancas y renuncié al Senado. Estaba en el Ejecutivo Nacional con Macri, con Esteban Bullrich y con Julio Martínez. El presidente nos pidió en el 2017 que seamos candidatos y renunciamos al Ejecutivo Nacional antes de las PASO. Con lo cual te diría que a mí me parece que todos los que son candidatos efectivamente y que van a competir efectivamente por ocupar una banca en el Congreso, en mi caso lo hice y lo sostengo, hay que renunciar al cargo. Porque me parece que no se puede ser ambiguo, no se puede decir una cosa y hacer otra. ¿Chala tendría que renunciar? Yo te digo lo que yo haría y lo que hice. Es un precepto ético, digamos, nada más. Y lo que hicieron, lo que hizo Santilli. Santilli es vicejefe del gobierno de la ciudad.
Digamos, es un cargo, te diría, en importancia después de la presidencia y la vicepresidencia por lo que se juega, y renunció a la vicejefatura de gobierno, y renunció antes de empezar la campaña. O sea, hay muchos ejemplos desde nuestro espacio político de candidatos que renunciaron a sus cargos. ¿Aquí deberían hacer lo mismo? Yo lo haría, es lo que yo hice. Recordemos que es un precepto, digamos, moral. Bueno, cada uno tiene su manera de ver las cosas y de actuar. Claro. Cuando a mí me tocó estar en una circunstancia... Bueno, la polémica está en el pedido de licencia, perdón, diputado, en los que son candidatos y tienen cargos tienen que pedir licencia. No es obligatorio. Y no podés ser candidato a andar de campaña y tener responsabilidad ejecutiva de resolver los problemas de la gente en medio de una pandemia y de una crisis bastante complicada. Me parece que... O pandemia o campaña. Bueno, hay responsabilidades que no son compatibles. Yo, en mi caso, cuando me tocó estar en esa circunstancia, hice lo que creo que yo tenía que hacer y lo que me pidió la sociedad y lo que me pedían muchos medios, ¿no? Que decía testimonial, no testimonial. Me parece bueno, me parece saludable lo que el presidente le pidió a su funcionario, porque Macri también hizo lo mismo, y me parece saludable lo que hizo Santilli, de renunciar a la vicejefatura de gobierno. Quedaba la pendiente la de Juan, sí, de los ¿qué le dice a los radicales que Alfaro? apoyan a Alfaro? Formamos un frente, un espacio que se denomina Juntos por el Cambio, y es normal y natural que existan. Tito Colombres Garmendia nos acompaña a nosotros como segundo candidato a diputado nacional. Es el único candidato de Tucumán a diputado nacional que representa al campo. Fue representante de la Sociedad Rural de Tucumán, de la Sociedad Rural Argentina, presidente de una asociación ganadera, el único hombre genuino que representa, que ayer salió una nota interesante en La Nación, de los representantes del campo que son candidatos en esta elección, en este caso Tito Colombres Garmendia, que es del PRO y que integra nuestras listas, con lo cual te diría que en noviembre vamos a estar todos juntos, no me parece un hecho que genere... A mí me hubiese gustado que todo el radicalismo esté encolumnado en un solo espacio, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no se da eso? ¿O no se dio? Porque tenemos que hacer la autocrítica. En el 2009 la gran novedad de ese proceso electoral fue la unificación del partido. Me parece que es una materia pendiente de toda la dirigencia del radicalismo. ¿Y este partido que continúa intervenido? Porque muchos No, dicen... que... El sector Campero Sánchez dice que... bueno, Sánchez y Campero pidieron la intervención del partido. ¿Pero cuándo? Bueno, Campero y Sánchez eran autoridad del partido cuando se intervino. Entonces, nos tenemos que hacer cargo todo. Acá no hay responsable. Yo no era autoridad partidaria y el partido se intervino por un planteo que hizo una lista porque se habían desaparecido. Un partido intervenido manejado por Cano, dice. No, la intervención del partido fue consensuada por llamado expreso del Cornejo al intendente Salazar, al intendente Campero, al intendente Sánchez, a Silvia Díaz de Pérez y a mí, a todos los que ocupábamos cargos representativos del partido, y se intervino, repito, porque la justicia federal frenó el proceso interno, porque esa conducción partidaria no había trasladado las fichas de afiliación de otros sectores partidarios, entre los cuales había un sector, nosotros habíamos presentado ficha con Jorge Mendía, y esas fichas no estaban, digamos, avaladas o se había cumplimentado el requisito en el partido y no habían llegado a la justicia electoral. Por eso se intervino el radicalismo y quienes conducían el partido en ese momento se tienen que hacer cargo. Yo no estaba en la conducción, Campero y Sánchez sí. Bien, Juan. Bueno, no, simplemente eso, esperemos que el radicalismo pueda ponerse en marcha definitivamente, ¿no? No, el radicalismo está en marcha. El hecho de que el partido esté intervenido no implica que tengamos intendentes que están haciendo una excelente gestión y que tengamos funcionarios, legisladores que están actuando como corresponde. Los dos legisladores de la UCR, Azcárate y Canelada, fueron los dos únicos legisladores que votaron en contra del presupuesto de Mansur y de Jaldo. Los otros hablan de bajar el gasto en la política y demás, pero van y votan los presupuestos de los tres poderes del Estado. Entonces, me parece que más allá de la cuestión de la intervención, donde todos nos tenemos que hacer, poner el énfasis en normalizar el partido, hoy no creo que los problemas de la sociedad tucumana estén puestos en la intervención o no del partido. Me parece que los problemas de los tucumanos pasan por otro lado y en eso toda la dirigencia política tenemos que estar a la altura de las circunstancias y desde nuestro lugar aportar a que esos problemas se resuelvan. Diputado, en cuanto a la interna del espacio, ¿su sector tiene, digamos, representación territorial en toda la provincia? Nosotros venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo.
porque aparte ponemos en valor la dirigencia del interior. La mayoría de los que fueron candidatos y que nos representan en cada uno de los departamentos están trabajando con nosotros. Aparte, digamos, yo en toda la pandemia estuve recorriendo la provincia, colaborando desde mi rol. Trajimos más de 500 tucumanos que estaban varados en la capital federal cuando todos estaban, o cuando muchos dirigentes estaban en sus casas, gente que había perdido su empleo, cuenta propista, muchos estaban en situación de calle. La verdad que me involucré en situaciones familiares y de vida de muchos tucumanos que la pasaban mal en la capital y en otras localidades. Trajimos la primera vez 5 colectivos, con la ayuda del gobierno de la ciudad, del ministerio, con la ayuda de Mario Meoni, que era ministro de Transporte. Claro. Después trajimos 5 colectivos más gratuitos. Tomó la posta después Carlos Cisneros, diputado del Frente de Todos, y tuvimos también una colaboración estrecha de la ministra Roxana Chala en la recepción de las personas que venían en ese momento de otras provincias, y la verdad que colaboramos con las fuerzas policiales, con sanitizantes, o sea que mucha de la gente que nos acompaña son los que vienen en nuestro espacio de siempre. Yo siempre estuve acá, siempre estuve en este espacio. Fuimos fundacionales de Juntos por el Cambio en el 2015, y un buen dato para la sociedad argentina es que ese espacio que perdió las elecciones en el 2019, porque evidentemente cometimos errores y hay que reconocerlo, hoy está de pie y es la opción política a lo que representa el kirchnerismo. Por eso es importante que no perdamos el foco de lo que se discute en esta elección. Se eligen diputados y senadores que legitimen el voto de la gente, que sean fieles al voto de la gente, y que cuando lleguemos al Congreso no tengamos miedo, ni tengamos ningún condicionamiento a enfrentar al kirchnerismo y a defender los intereses de Tucumán. Muy bien, diputado, gracias por la visita. Seguramente gracias a ustedes. Habrá más visitas antes de las elecciones, porque esto, a medida que pasen los días, se acerque, se va a poner más lindo. Las veces que nos inviten vamos a venir. Sería bueno poder debatir también con los candidatos del oficialismo sobre el modelo de país que queremos y sobre el modelo de Congreso que queremos. Yo lo escuchaba a Mansur decir que él no tuvo senadores, ¿no? Y la verdad que a mí, yo he visto representantes de Tucumán, por ejemplo, que votaron en contra del apartamiento del reglamento para modificar la ley de vacunas y para que tengamos la vacuna Pfizer, no ahora, sino hace mucho tiempo atrás. Me parece que los diputados y senadores tenemos que defender los intereses de la gente y los intereses de nuestra provincia. Los diputados y senadores no son de un gobernador o de otro, son del rol que juegan en el Congreso y representan los derechos de la provincia y de los ciudadanos. Bien, ¿qué opina de este registro de visita que tuvo el presidente, que se conoció ahora? Me parece paupérrimo. Yo la verdad que siento vergüenza ajena a veces cuando escucho declaraciones del presidente y cuando recibió a una artista 2 horas en su despacho, la sentó en el sillón presidencial, 2 horas. Un presidente en un país donde hay 100.000 muertos, donde hay gente que no tiene para comer, donde hay 6 millones de jubilados que cobran 22.000 pesos, que un presidente tenga, y después la mujer cuente que chateaba a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, que no sabía si era él. La verdad que un presidente que diga que no sabe lo que pasa en Cuba, o que le eche la culpa a la oposición de lo que pasa en la pandemia, me parece que habla a las claras o las contradicciones del gobierno, las cosas que dice uno y las cosas que dice el presidente y las cosas que dice la vicepresidenta. Parece que forman parte de gobiernos distintos. La verdad que es para preocuparse que la agenda del presidente sea esa. Es grave. Muy bien, gracias, diputado. Hasta otra oportunidad. Nosotros continuamos, Juan, en más noticias con vos. Bueno, muchas gracias.